Vamos a tomar unos minutos para un poquito analizar, ¿ya?, el documental. La pregunta sería, en su experiencia, conociendo el sistema de salud peruano, y hemos visto como 4 experiencias, ¿verdad? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y finalmente terminamos en Cuba, ¿verdad? Entonces, en base a los ejemplos que ustedes han visto, Perú, ¿a qué país más se parece? En su sistema de organización, en la forma de gestión de los servicios de salud. ¿A qué país más se parece? ¿Mm? Sin miedo. ¿Mm? ¿No? Entonces la pregunta viene, la reforma que se está planteando actualmente en el Perú, ¿estará encaminado a copiar ese sistema o estará encaminado a copiar otro sistema? Ojo que los países que hemos mencionado, casi todos son países del primer mundo, ¿no? El único país del tercer mundo, de repente más cercano a nuestro país, es Cuba. Pero a pesar de eso, ustedes han visto que es uno de los mejores sistemas de salud que tiene. Entonces, conceptualmente, a veces, la idea del documental era no solo traerles conceptos y de repente un poco aburrirlo con algunos conceptos sobre atención primaria, atención integral, ¿no? Sino la idea era ver en concreto cómo funciona cada sistema, independientemente del tipo de sistema que hayan elegido, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué medida nuestro sistema nos permite realmente hacer una gestión, una organización óptima? ¿O nuestro mismo sistema de salud tiene barreras, ¿no? Por más que uno tenga el deseo, las ganas de hacer, ¿ah? Ya pasaste admisión, ya pagaste, ¿y cuánto tienes que esperar para que te atienda el médico, para que te atienda la enfermera o para que pases por los distintos servicios? La otra pregunta es, en dirección a eso, por ejemplo, si hablamos de promoción, ¿no? Si hablamos de la gestión óptima, tanto intramural como extramural, nosotros le exigimos lactancia materna exclusiva por 6 meses, ¿verdad? ¿No? ¿Y cuánto tiempo te dan por maternidad? Si es que eres nombrado o estás en casa. 3 meses. ¿Y cómo logras que esa mamá le dé lactancia materna exclusiva por 6 meses? Tú le das su charla, ¿no? Haces como hablábamos, el bebé mamoncito, todo eso, pero ¿cómo logras que realmente esa mamá cumple el objetivo de darle lactancia materna exclusiva en 6 meses? Entonces, ¿hasta qué medida podemos hacer gestión óptima en ese sentido, o organización óptima, para darle ¿no?, la satisfacción necesaria a la población? ¿No? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han ido a un hospital, ya sea del MINS o de salud? ¿Mm? ¿Y han sido bien atendidos, rápido? ¿Ah? En caso de salud, ¿cuánto tiempo te demora para un examen complementario? Entonces, la idea era vamos a hacer una pasada rápida, ¿ya? Vamos a hacer una pasada rápida de lo que está planteando la reforma. Ahora, tanto OMS como ya Perú en la reforma están planteando como una forma de mejorar el sistema de salud, tanto en la organización como en la gestión óptima, es las redes integradas de salud basado en atención primaria de salud, que es lo mismo decir basado en salud familiar y comunitaria, ¿no? Entonces vamos a hacer una pasada rápida, pero desde este punto de vista reflexivo, ¿ya? A ver, pasa. Mira, son datos generales, lo voy a pasar rápido, pero solamente ahí quiero que vean, nosotros ya tenemos un promedio de 30 millones de habitantes, ¿verdad? Y todavía tenemos un alto porcentaje de población pobre, extrema pobreza, ¿no? ¿Y cuánto por ciento solamente tenemos afiliados al seguro? ¿Y qué porcentaje todavía no cuenta con ningún tipo de seguro? ¿No? Siguiente.
Ahora, esta es una proyección al 2025. Ustedes ven la pirámide, pueden decirme qué significa esa pirámide. Esta es del 2005 y la siguiente es una proyección al 2025. ¿Qué quiere decir eso? Claro, hay una base ancha, ¿no? Por tanto, y hay una base corta donde el adulto mayor no, es menos población, ¿verdad? ¿Y qué pasa en el otro pirámide? ¿Qué va a pasar? Probabilidad de vivir hasta de adulto mayor, de adulto mayor. Va a haber una población mayor, ¿no? De adulto mayor. Ahora, si vemos carga de enfermedad, ¿cómo está aumentando las no transmisibles? Las enfermedades crónicas no transmisibles. Y si tú te vas a las grandes ciudades, ¿cuál es el estilo de vida de la persona? Por el tipo de trabajo, el ritmo de vida es más fácil, ¿no? Comida chatarra, o comida rápida, ¿no? Y por el trabajo hay sedentarismo, ¿no? En fin, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está haciendo que aceleradamente estemos encaminados a tener más diabéticos, hipertensos, incluso muchos de ellos sin diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿estaremos preparados para atender una población adulta o adulta mayor? Si ahora, donde hay menos población adulta mayor, ¿qué es más costoso? ¿Prevenir que llegue la hipertensión, la diabetes? ¿O ya el adulto mayor que ya tiene el problema es tratarlos? Entonces, al país le va a costar más caro a medida que pasan los años, y cuando en este momento es que debemos aprovechar de crear todo un sistema y prepararnos para llegar al 2025-2030. ¿Ya? Entonces, en función a eso tendría que ir, ¿no?, encaminado a la reforma. Siguiente. Ya, esto es lo que ustedes ya conocen. Mira cómo está segmentado, fragmentado el sistema de salud, ¿no? Tiene por un lado el Ministerio de Salud con su organigrama que ustedes ya conocen, ¿no? Desde MINSA, DIRESA, redes, microredes, ¿no? Tienes el Ministerio de Defensa, que es otro ministerio. Tienes el Ministerio del Interior, que es de la Policía, igual tiene su propio subsistema. Y tienes el Ministerio de Trabajo, a donde pertenece Salud. Y cada quien tiene su subsistema, ¿verdad? Y por otro lado está el subsector privado. Entonces, la conclusión que hay una segmentación de nuestro sistema, ¿no? Entonces, como existe esta fragmentación, la propuesta de la nueva reforma es no redes integradas. Ahora, ¿hasta qué medida va a funcionar las redes integradas? Y si revisamos la literatura que les he mandado, si lo leen, se van a dar cuenta, según estudios, que esto todavía no hay buenos resultados. Uno de los países que ha introducido estas redes integradas es Colombia. Y no hay grandes resultados. ¿Ya? Siguiente. Siguiente. Ya, esos son datos generales, gobierno regional, de salud. Siguiente. Ahora, en nuestro sistema, ¿dónde está la mayor población? ¿En el primer nivel o segundo nivel? ¿Dónde es que más se invierte? ¿A nivel de hospitales o a nivel de primer nivel? Creo que a nivel de hospital. Y es el menos paciente ven en los hospitales, ¿no? ¿Dónde se ven más pacientes? Primer nivel, ¿verdad? Entonces, para que vean que está invertido en nuestro siguiente. Entonces, ahí tenemos las redes. ¿Cuál es el planteamiento? A nivel de redes, que deberíamos ver entre 250.000 a 500.000 habitantes. En la parte rural, de 100.000 a 250.000. Y una microred debería estar a cargo de 10.000 habitantes, que esa es la propuesta, ¿no? Siguiente. Entonces, acá ustedes van a ver cambios en el sistema de prestación de servicios de salud. Mira, la política actual, lo que veníamos conversando, y la nueva política o la nueva propuesta, ¿no?
Entonces casualmente ahí te proponen, si ahora tenemos que estamos organizados por niveles de atención, la propuesta es organizarnos por redes integradas basadas en atención primaria salud, ¿eh? Y igual vienen los criterios, ¿no? En base territorial, base poblacional, ¿no? Una serie de aspectos en la forma como organizarnos. Entonces, hasta ahora este es conceptual. Por eso la pregunta de nuevo nace, ¿hasta qué medida eso va a ser realizable? El gobierno está planteando capacitar a los profesionales de primer nivel, por eso que existe el PROFAM, es decir, el hacer el diplomado en salud familiar, pero a la par el Estado está proponiendo que por hacer la actividad de promoción-prevención te voy a pagar un plus, ¿no? De alguna forma está respondiendo a las exigencias que hace años se venía haciendo, ¿no? Con esta nueva reforma. Pero si ustedes se dan cuenta, o no sé, acá hay creo que 2 microredes priorizados, ¿no? Que están recibiendo ya plus del Estado por hacer esta actividad. Pero si ustedes revisan, te están pagando por presentar números. ¿Y ustedes han visto en Inglaterra por qué te pagan? Por no disminuir, ¿no? Las complicaciones de los diabéticos, por disminuir pacientes fumadores, pero no te están pagando por hacer o cuántas charlas o visitas domiciliarias, ¿no? No te están pagando por hacer actividades en número, sino te están pagando por el resultado que tú tengas finalmente con el paciente, con tu comunidad, ¿no es cierto? Ahí vienen las interrogantes, hasta qué medida el planteamiento que está haciendo la reforma, si va a ser realmente, nos va a permitir hacer una gestión y organización óptima. Siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, salud individual, ¿dónde hacemos más énfasis? Materno-infantil, ¿verdad? ¿No? Pero el planteamiento dice va a ser una oferta disponible de acuerdo a tu realidad local, ¿no? Y así una serie de propuestas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí, participación social. Actualmente es pasivo, o sí hay una buena participación de la comunidad. Se propone, ¿no?, que exista una participación activa de la comunidad, ¿verdad? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la nueva política que se plantea son conceptos nuevos. Cuando hemos visto al principio APS, MAIS, no vimos que eran conceptos desde hace años, por tanto no se ha descubierto la pólvora, ¿no? Lo que se está introduciendo son conceptos que ya existían. La pregunta es cómo hacerlo. Yo tengo las normas a la mano, yo tengo el MAIS a la mano, ahora han salido distintas normas casualmente en base a la reforma, pero la pregunta sigue, ¿cómo hacerlo y quién lo va a hacer? ¿El personal de primer nivel está capacitado para realizar atención primaria a salud? Y si está capacitado, ¿tiene todos los instrumentos, las condiciones para hacer una buena gestión o una organización y gestión óptima? ¿O habrá barreras, como estamos viendo actualmente, que no te va a permitir realmente, ¿no?, darle accesibilidad al paciente? Por una serie de factores que pueden existir. Hablamos un poco de las barreras que hay a nivel del propio centro de salud, pero hay otras barreras, ¿no?, geográficas, en el área rural, geográficas, distancia, de repente cultural, ¿no?, o religiosa. Entonces hay una serie de barreras. Al final llegará el paciente, realmente será la puerta de entrada del primer nivel. Entonces nos permitirá organizarnos. Entonces ahí las interrogantes, ¿no? Dice, mecanismo de pago. A un buen porcentaje de la población, su salud le cuesta el bolsillo, ¿no? ¿O no? Aún en los establecimientos del MINSA les cuesta su bolsillo, ¿o no? ¿No? Si no tiene el seguro. Aún cuando tengas el seguro no te cubre todas las patologías.
¿no? Y en la práctica a veces uno tiene que hacer, como dicen, darle la vuelta para tratar de resolverle a ese paciente, ¿no? Ahora, a pesar que tengas salud, ¿todo el mundo tendrá acceso a la salud? ¿O los que logran, no? Entonces, pero si ustedes han visto en los otros sistemas, tanto Canadá, Inglaterra, Francia, a pesar de ser países que tengan un sistema capitalista, el tema de salud es social, ¿verdad? Entonces hay un grado de organización, ahí sí podemos hablar de organización, gestión óptima, porque hay una admisión rápida, la espera no es mucho, ¿no? Y es más, hay una atención, o sea, no tienes que pagar nada. Automáticamente tú está asegurado, ¿no? Tu salud. Y el costo no importa. Ahora, en el Perú, ¿será así? Entonces, he ahí algunas interrogantes. Siguiente. Entonces, este es lo que propone, ¿no? Más o menos la cantidad de habitantes que debe haber por cada puesto, por cada centro de salud. Hay una propuesta del Estado en mejorar establecimientos estratégicos, es decir, 1-4 estratégicos, ¿no? Que está en función a la reforma, y se supone que estos deberían estar conectados a un hospital y debe funcionar lo que es la referencia contra referencia. Ahora, otra pregunta es, para que funcione esta red, ¿los profesionales de los hospitales estarán capacitados, preparados? ¿O están renegados igual que nunca te van a hacer la contrarreferencia? Entonces, ¿hasta qué medida la propuesta es viable o cuál es la estrategia? ¿No? Siguiente. Entonces, ustedes van a ver ahí algunos conceptos, lo que está planteando el MINSA, ¿no? Se supone que está planteando priorizar cierre de brechas en área rural. ¿No? Siguiente. Eso es nueva regulación. Siguiente. Ya, entonces, ¿qué es lo que está planteando en estas redes integradas? Por ejemplo, esto dice convenios entre MINSA, salud, las Fuerzas Armadas y privados. Es decir, cerrar un círculo y que exista una complementariedad. Es decir, pacientes por CIS puedan ser atendidos por salud y los asegurados también puedan atenderse en establecimientos del MINSA. Y ahí entra también la parte privada, las APPs, ¿no? Entonces, ahora ya hay experiencias, ¿no? A nivel de los hospitales, sobre todo en Lima, ¿no? Hay convenios ya, solidaridad con salud, con el CIS, con el Seguro Integral. Pero la pregunta es, ¿estará funcionando? ¿Realmente estarán haciendo posible que accedan a la salud? Ustedes que han visto el sistema norteamericano, las clínicas, mismo Solidaridad, ¿será un sistema parecido a la norteamericana? ¿Por qué se crean las clínicas o estos policlínicos o Solidaridad? ¿Realmente porque están pensando en el paciente o porque es una forma de obtener ganancias? ¿Y ustedes alguna vez se han preguntado, con 8 soles de consulta, ¿es posible pagar especialistas que pagan un buen monto? Hay que ponerle un poco de pluma y ustedes se van a dar cuenta que no es posible. Pero ¿dónde viene el tema de medicamentos, exámenes complementarios, ¿no? Procederes que a veces ni siquiera requiere el paciente, en fin? Entonces se distorsiona la salud. Entonces, cuando nos plantean la complementariedad a través de convenios, ¿será la solución al problema? Y vuelvo a la pregunta de nuestro tema, ¿con ese sistema podremos realmente hacer gestión, organización óptima? ¿O se crearán otro tipo de problemas y otras barreras? ¿Ya? Siguiente. El otro que se está planteando es que existe un sistema de información, ¿no? Única, ¿no? Creo ya lo habíamos mencionado, nuestra sectorización, seguimiento. ¿Ya? Siguiente. El plan de fortalecimiento de capacidad resolutiva en primer nivel de atención.
Y como siempre, ahí te mencionan, ¿ves? Con énfasis particular en establecimiento de salud estratégico, los 1.4 que les decía. Participación ciudadana, que es lo mismo, participación activa de la comunidad. Y financiamiento de las redes integradas. Pasamos rápido al otro. Ese es con respecto a las redes integradas, y lo otro que vamos a pasar rápido es con respecto a la reforma ya en sí que está planteando el MINSA, ¿no? Pregunta. Ustedes cuando han estado estudiando lo que es salud comunitaria, en experiencia, ¿cómo iniciaron ellos para que se hagan todas estas cosas? O sea, que al pasar los años, después de 40, 42 que hablan ahí, se tiene ese tipo de trabajo con la comunidad, porque supongo que ellos tampoco empezaron, no fue fácil empezar. Me estás hablando del sistema cubano. Claro. Ya. ¿Cómo fue para que ellos puedan lograr? Ya, les voy a contar un poquito la experiencia, más que, porque esto se la pueden leer. Lo que me interesa es que ustedes me capten y tu pregunta me parece muy interesante. Cuando triunfa la revolución, estamos hablando del 60 y tantos, ahí en esa misma época viene el tema de Alma Ata, ¿se acuerdan? 1978. Entonces, todos los países que pertenecían a la OMS, ¿no? Se trazan la meta de lograr salud para todos en el año 2000, y la estrategia era APS. Entonces Cuba lo que hace es asimila esto e intenta implementar. ¿Y cómo empieza? Casualmente empieza en la capital, en zonas marginales, con pilotos. Entonces cuando empieza con los pilotos, empiezan a aparecer muchos problemas. Primero, que los profesionales no estaban preparados, como actualmente nosotros estamos aquí. Había el rechazo de los especialistas a recibir las referencias constantemente, porque no estaba preparado el sistema para hacer este tipo de trabajo. Había rechazo en un primer momento de la misma población, porque una familia que nunca ha sido visitada por un médico, el primer impacto es ¿qué está pasando, no? ¿Por qué viene a mi casa? Y más si vivimos un sistema donde la delincuencia está al orden del día y tú eres un profesional que no te conoce, de repente en la comunidad tocas la puerta, posiblemente van a pensar que eres un ladrón, ¿no? Entonces, inicialmente había rechazo de la población, los profesionales no estaban formados, la referencia contra la fe no funcionaba, porque se aburrían de que los médicos del primer nivel estén mandando a cada rato para interconsultas, ¿no? Entonces, todo un laberinto. Entonces, poco a poco empezaron a formar tanto a los profesionales de primer nivel como a los especialistas, y los profesores empezaron a capacitar, ¿no? Y cuando ya vieron que funcionaba a nivel de piloto, empezaron a extender al resto del país. Finalmente, en los años 80 logran convertir un sistema ya parte de la política, parte del sistema de salud, atención primaria en todo el país. Y básicamente la estrategia era tener un sistema de salud basado en atención primaria de salud. No, es más, llegan a los 90, viene la crisis. Ustedes saben que cae el campo socialista. Y ustedes saben que Cuba es un país socialista que dependía mucho de la Rusia, ¿no? De ese entonces. Pero cuando Rusia cae, entonces hay un problema, porque Cuba dependía mucho de ellos, porque Rusia les pagaba, o la Unión Soviética les pagaba por el azúcar que producía Cuba. Si costaba 10, le pagaban, pues no sé, 30 o 40. Entonces Cuba estaba feliz porque tenía un monocultivo y todas sus tierras prácticamente lo usaban para sembrar caña de azúcar y vendían, entonces estaba bien. Pero cuando cae, la Unión Soviética le dice: te voy a pagar lo que cuesta a nivel mundial, no te puedo pagar más. Por tanto, cae una crisis donde el presupuesto era ínfimo. Entonces, cuando tú conversas con la población cubana, te cuentan, pero momentos muy críticos. Pero a pesar de eso, ellos lograron salir, a pesar de esa crisis, porque Cuba es un país pobre.
Cuba no tiene minerales como nosotros tenemos, Cuba no tiene una selva como nosotros tenemos. En fin, Cuba no tiene un mar de pescado, ¿no? Que nosotros no tiene. Entonces, ¿cómo a pesar de no tener mucho presupuesto logra crear un sistema para todos, universal y gratuito? Y encima, el año 99 se da el lujo de dar becas a muchos países del mundo, de la cual nosotros también somos parte. De repente la experiencia, el estudiar en Cuba es aprender a hacer mucho, pero acá con la bonanza económica que estamos viviendo, aparentemente tenemos mucho, pero estamos haciendo poco. Entonces, para cambiar realmente nuestro sistema y tener realmente una gestión óptima, una organización óptima, hay que cambiar de enfoque. Desde la formación, ¿no? Porque no nos han enseñado aquí en las universidades a hacer APS. Es más, hay cosas administrativas que no nos han enseñado, lo aprendimos en el CERUMS. Y lo aprendemos de los técnicos, ¿no? Ahora, en caso ya peruano, la experiencia de nosotros en el tema de a través del proyecto del sistema de inversión pública. Cuando nosotros llegamos a Perú, igual teníamos pasar por todo el proceso, reconocer un título, colegiarnos y hacer el CERUM, ¿no? Pero en ese proceso llegamos al colegio médico, les interesó el tema de APS, ¿no? Y empezamos a hacer proyectos. Entonces, cuando nosotros planteamos hacer APS, una de las barreras era que era un modelo cubano, por ejemplo, ¿no? Entonces, habían profesionales que nos decían, no, ese es un modelo cubano, acá no funciona, ¿no? Sin por lo menos haber revisado cuál es lo que estaba. Simplemente era el modelo de APS que el mismo Perú tenía en su maíz. Sino lo que nosotros estábamos planteando era una propuesta de cómo hacerlo, y quién lo va a hacer éramos nosotros que sí teníamos formación en APS, en el pregrado, ¿no? Entonces empezamos, ya mira, vamos a hacer ahí esta propuesta, entonces no hay financiamiento. Primero, la barrera es que no es un modelo cubano. Segundo, no hay financiamiento. MINSA o el sector salud no tiene plata, ¿no? Entonces, llegamos a Pisco, donde una municipalidad nos abre las puertas. Dijo, yo quiero. Entonces, va a ser una experiencia sui generis. Por eso que la idea nuestra era lo que conceptualmente hemos visto en la APS, llevarlo a la práctica. Entonces, si me hablan de APS, que debe haber participación activa de la comunidad, pero ¿qué significa eso y cómo lo puedo hacer? Y la experiencia es cuando llegamos allá y empezamos, entonces ahí donde empezamos a buscarles, entonces la experiencia era hacer reuniones en las esquinas, en los espacios que podía haber, en la calle, explicando en qué consiste la atención primaria de salud, en qué le va a beneficiar. Entonces se les propone a la comunidad, mira, para empezar esto nosotros necesitamos, porque la municipalidad no tenía presupuesto. Solo tenía presupuesto para pagar 2 médicos, más nada. No había presupuesto para infraestructura, no había presupuesto para equipamiento, medicamentos, para nada. Entonces, ¿qué hicimos? A la comunidad le explicamos que si su salud es importante, entonces ellos tienen que hacer suya y tienen que colaborar. Entonces empezaron a hacer tipo concurso entre juntas vecinales para ver quién era el primero que lograba su local, su consultorio, para tener un médico de familia. Entonces, de acuerdo a quién hacía primero, le poníamos 1, 2, 3 y así era el nombre de los consultorios. Ahora, ya tenemos local. Ahora falta equipamiento, falta medicamentos. ¿Qué le dije? Mira, para empezar necesitamos lo mínimo, lo básico. Incluso para el local le explicamos, ¿no?, que tiene que haber buena ventilación, iluminación, un buen espacio. Lo básico, una salita donde te esperan, consultorio del médico y si acaso para enfermería, más nada, para empezar. Entonces la gente colaboraba con su mesa, con su silla, con sus banquitas, con lo mínimo que había, o había que dividir con triplay entre la MUNI y la comunidad. Ellos hicieron su consultorio. Medicamentos. Una estrategia era, como habían varios asegurados, empezamos a hacer campaña de recolección de medicamentos.
porque los asesores le dan un montón de medicamentos y muchas veces no lo toman, lo tienen guardado en casa. Seleccionamos, vimos su fecha de vencimiento y todo, ordenamos. ¿Qué más hicimos? La comunidad, ¿qué hizo? Pero nos faltan medicamentos de urgencia, insumos, a hacer actividades. Hacían picaronada, allá se hace mucho el tema de carapulcrada, en fin, varias actividades para recaudar fondo y poder ir comprando algunos equipamientos y algo de medicamentos e insumos. Entonces eran formas como nosotros íbamos llevando a la práctica lo que la teoría decía, participación comunitaria. Y ahí a la par íbamos introduciendo la intersectorialidad. Como no teníamos para contratar enfermera, no teníamos para contratar otro profesional, empezamos a buscar convenios con institutos, universidades de la zona, para que los internos o los estudiantes puedan pasar con nosotros, incluso le podíamos dar docencia, y logramos tener un apoyo. Y luego empezamos a hacer la sectorización, empezamos a hacer aplicar la ficha familiar casa por casa, y nosotros sabemos lo que es que te tiran la puerta. No, yo tengo mi seguro, yo tengo de salud, no necesito. Oh, no me interesa. Y fue el primero que llegó a tu consultorio porque tuvo una urgencia. Y recién entendió la importancia de lo que le estábamos planteando. Entonces, es todo un proceso. Y lo estoy contando de algo sui generis, sin presupuesto. ¿Por qué? Porque aprendimos eso, de hacer mucho con poco. ¿Ya? Y esta experiencia hizo que el MINSA pusiera ojos en nosotros. Nos hizo 2 visitas, me acuerdo, una primera visita integrado por área de salud de las personas, promoción y recursos humanos. Una segunda visita vino ya el asesor del ministro con otro equipo, pero no venían a decirte, qué bueno, o te felicito, o no. No, venían a meter varias preguntas como desanimándote, ¿no? ¿Cómo va a ser la sostenibilidad? Después, ¿qué va a pasar? Le estás acostumbrando a la gente y después... Mira la lógica. Y nosotros ahí respondiendo, ¿no? Hasta que al final, ¿cuál es el logro de Pisco o de ICA? Es que para el siguiente año logramos, por presupuesto participativo, lograr, me acuerdo, creo que era 100.000, para que ya se convierta en un programa municipal para el siguiente año. Pero ¿quién pide ahí en el presupuesto? Es la misma comunidad. Entonces, ¿qué había que hacer la comunidad? Organizar y educarlo, capacitarlo, para que sepan pedir, porque tú vas a un presupuesto participativo, no sabes ni qué pedir. Y en su primera opción, nuestra educación, salud. Están otras cosas. Ahí viene el tema que yo le decía, cómo tú vas a llegar a la población, cómo tienen que aprender a gestionar, o sea, la población contigo. Tuvimos nosotros ya la invitación del Gobierno Regional de Junín. Bueno, antes de eso habían invitación del Colegio Médico, la Sociedad de Medicina Familiar nos invita a un congreso que ellos tenían, donde había una mesa redonda donde había muchas personas de experiencia y el más jovencito era yo. Entonces todos exponían sobre medicina familiar, APS, ¿no? Conceptualmente, ¿no? Entonces lo que nosotros traíamos es lo que les estoy contando. APS, pero en la práctica. Esos conceptos llevados a la práctica. Y entonces había una enfermera, ya bastante mayor, que levantó la mano y le hizo una crítica al representante del MINSA, porque estaba representando MINSA, del colegio, de la misma sociedad, éramos como 5 o 6. Y dice, le hace la crítica y le dice, refiriéndose a mi exposición, eso es lo que nosotros planteamos el 78, porque ella había sido parte del equipo de Tejada que habían ido a Almata. ¿Ve? Entonces, ahora, todas estas cosas ha hecho que nosotros tengamos cierta referencia y nos invitan al gobierno regional de Junín. Pero llegamos a Junín y la misma historia, no hay financiamiento, no hay plata, a tocar puertas. A pesar que nos han invitado y querían que hagamos el modelo. Entonces vimos en un municipio se podía usar como instrumento
Presupuesto incentivo municipal, el presupuesto participativo. Porque el municipio tiene presupuesto para salud. Ahora, ¿lo saben gastar o no? Es parte de la gestión que uno tiene que hacer como profesional de la salud. Entonces, Junín. Pero Junín ya es grande, es una región. Requieres más presupuesto. Entonces vimos que existía el sistema de inversión pública. Nos agarramos de esta herramienta para armar el proyecto por el sistema de inversión pública. No éramos expertos en la materia, porque nosotros más trabajamos con un formato SIGMA en caso de Cuba y en la experiencia anterior con un formato OPS. Pero Perú tiene su propio formato SNIP, ¿no? Para lograr financiar proyectos. ¿Qué hicimos? Pedimos que contraten un proyectista y nosotros íbamos a dar todo el insumo. Y así, a rajatablas teníamos que aprender a hacer este proyecto por sistema de inversión pública. Cuando te presentaban la literatura aparentemente era fácil, pero ya en la práctica tienes que saber un poco de economía, porque hay que hacer un estudio de oferta-demanda y todas esas cosas. Y por supuesto bastante revisión bibliográfica. Y logramos sacar un proyecto por sistema de inversión pública. Y en este proceso recibimos la invitación de Lima, de la provincia de Lima, donde actualmente laboro. Igual, casi la misma historia, había más apoyo, pero igual, y como ya sabíamos que la única forma era a través del sistema de inversión pública, optamos el mismo camino. Hicimos un proyecto para Huacho, otro proyecto para Cañete, o sea, para el sur de Lima, en promedio de 3,5 millones cada proyecto. Y con esa experiencia, que es costa, empezamos a hacer un proyecto más ambicioso para tomar toda una provincia, que es la provincia de Ollón, que es el tercer proyecto nuevo que estamos iniciando recién este año. 6 distritos con el modelo de atención primaria a salud a través de un proyecto sistema de inversión pública. Lógicamente las realidades son diferentes. Entonces, nuestro grado de organización, nuestro grado de gestión en cada proyecto es diferente, porque a pesar que Cañete y Huacho son costa, tienen unas realidades distintas. Tú te vas a Imperial exactamente en Cañete, es un asentamiento humano, pero ya muy poblada, ya urbanizada, y es el distrito más poblado. ¿Cuáles son los problemas que te vas a encontrar ahí? No te vas a encontrar problemas de agua, desagüe, esas cosas, salvo en el periferia. ¿Cuál es el problema? La delincuencia, drogadicción, TBC. Problemas de un lugar congestionado. Ahora vienes al norte, Huacho, es un asentamiento humano más precaria, donde recién están las casitas, no hay veredas, no hay agua potable todavía, no hay desagüe. Entonces, dos realidades diferentes en la costa. Entonces, en Cañete tú tienes la ventaja de que hay un alcalde que se compró el lío y igual, mira alcalde, nosotros es gestión, ¿eh? Mira, nosotros te cumplimos la meta, pero tú con tu presupuesto de salud invierte en esto que no tenemos. Porque inicialmente necesitamos locales provisionales, no podíamos pagarlo porque en el proyecto involucra también inversión en infraestructura. En caso del norte, el alcalde no participa mucho, a grandes penas, pero sí la población participa mucho. Entonces tú tienes, por eso al final me gustaría que me hagan una matriz FODA, tú te planteas, haces un diagnóstico inicial, identificas los problemas, haces tu matriz FODA, ves tus debilidades, fortalezas y de acuerdo a eso tú empiezas a hacer tu gestión o organización. Ahora, en caso de, le decía, el tercer proyecto, ya no solamente es por sistema de inversión pública, es sistema de inversión pública y privada. Como hay mineras, logramos que las mineras financian una parte del proyecto. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, el tema de gestión es amplio. No es solamente centrado a nivel del establecimiento, sino más bien es centrado con respecto a cómo mejorar la salud y qué estrategias alternativas puedo yo hacer para realmente hacer una gestión óptima y tener una organización, ¿no? Entonces,
El proyecto te permite cerrar la brecha de recursos humanos que existe, te permite cerrar la brecha de infraestructura, te permite cerrar la brecha de equipamiento, te permite incluso resolver temas de medicamentos, insumos, ¿no? Entonces, ahora sí puedes hacer medicina familiar, porque ya haces la sectorización en base a los profesionales, ¿no? Ya puedes aplicar la ficha familiar casa por casa, porque vas a tener el personal y el tiempo y el personal necesario. Haces tu primer diagnóstico, haces tu ASIS, identificas problemas, priorizas problemas con la comunidad y trabajas. Y casualmente, como veíamos ahí, el plan de trabajo no es en función básicamente a las estrategias. La estrategia te pide TBC, pero de repente el problema de esa localidad no es TBC, sino es otro problema. Entonces tú priorizas ahí los problemas y en base a eso trabajas, sin descuidar las otras áreas, ¿no? Entonces, es todo un proceso, ¿ya? Entonces, ustedes son bastante jóvenes por lo que veo. Ustedes van a gozar, o nosotros vamos a gozar de esta reforma que se está planteando el Perú. Posiblemente no sea la mejor, pero han pasado como 30, 40 años para que sí ahora realmente se plantea una reforma en salud, porque ahí ha sido obviado muchos años. Pero hay instrumentos de la cual tú puedes utilizar para hacer tu gestión para mejorar la situación de salud y basado en atención primaria de salud. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Un poquito les conté por tu pregunta la experiencia, un poco para motivarlos y que esto no se va a decir, la idea mía por lo menos es que un diplomado no sirva solamente para tener un documento más, ¿no? Para llenar mi currículum, sino realmente sirva como motivación para lo que yo escuché, vi, tratar de llevarlo a la práctica. Y si no tengo respuestas, buscarlas. De alguna forma hicimos eso nosotros. Hemos buscado. Los resultados ya van hablando porque hemos logrado muchos objetivos, ¿no? En términos de indicadores. Y en caso de ello, por ejemplo, en este momento estamos trabajando, iniciando un trabajo de investigación, casualmente para lograr disminuir la desnutrición crónica infantil, que es uno de los problemas todavía en las áreas rurales, ¿no? En todo el Perú, ¿no? Y tienen que hacer investigación. Si realmente van a aplicar medicina familiar, tienen que hacer investigación, tienen que hacer análisis de la situación de salud, pero tienes que utilizar los instrumentos que tú tengas para hacer tu gestión y hacer una buena organización que al final vas a satisfacer pues las necesidades de la población, ¿no?